Llevaba 20 años casada con Ricardo Santamaría, el hombre más rico de Guadalajara. Esa mañana de octubre, como todas las mañanas, le preparó su café negro y sus chilaquiles rojos, tal como le gustaban. Ricardo leyó el periódico en silencio, como siempre. «Mi amor, ¿a qué hora llegas hoy?», preguntó Esperanza mientras recogía los platos. «No sé, tengo junta con los inversionistas». «Puede que llegue tarde», respondió sin levantar la vista del periódico. Era la misma respuesta de siempre. Esperanza ya se había acostumbrado a las juntas, que duraban hasta altas horas, pero ese día algo iba a cambiar para siempre. A las 3 de la tarde, Esperanza recordó que había dejado su cartera en el coche de Ricardo. Tomó un taxi hasta las oficinas de Construcciones Santamaría, el imperio que había construido su esposo. La secretaria, Lupita, la saludó con una sonrisa nerviosa. «Señora Esperanza, don Ricardo no está. Solo vengo por mi cartera, mija. Está en su coche». Esperanza subió al estacionamiento privado. Ahí estaba el Mercedes negro de Ricardo. Se acercó y escuchó voces, música suave, risas. Su corazón se detuvo. Por la ventana entreabierta vio a su esposo besándose apasionadamente con una mujer joven de cabello rubio. Era Valentina Herrera, la nueva arquitecta de la empresa, la misma que había conocido en la fiesta de Navidad, la que Ricardo había dicho que era muy profesional y seria. Esperanza se alejó en silencio, con las piernas temblando. No podía respirar. 20 años de matrimonio, 20 años de ser la esposa perfecta, y esto era lo que recibía a cambio. Esa noche, Ricardo llegó a casa a las 11, con olor a perfume francés. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», preguntó Esperanza, fingiendo naturalidad. «Bien, bien, muy cansado. Me voy a dormir». Esperanza se quedó despierta toda la noche, planeando su siguiente movimiento, porque una cosa tenía clara: Ricardo Santamaría no se iba a burlar de ella tan fácilmente. Esperanza no durmió en 3 días. Se la pasaba tomando té de manzanilla y pensando. Su hermana Consuelo vino a visitarla el jueves por la mañana. «Estás muy pálida, hermana. ¿Qué te pasa?» «Nada, solo un poco cansada». Consuelo no le creyó. Se conocían desde siempre, y sabía cuando Esperanza mentía. «Es Ricardo, ¿verdad?». Esperanza no pudo más y se echó a llorar. Le contó todo a su hermana: la traición, la mentira, los años perdidos. «Ese desgraciado», gritó Consuelo. «Tienes que divorciarte ahora mismo». «No es tan fácil, Chelo. Ricardo es muy inteligente. Seguramente ya tiene todo protegido legalmente. Entonces ve con un abogado. Tienes derecho a la mitad de todo». Esperanza negó con la cabeza. Conocía bien a su esposo. Durante años había escuchado sus conversaciones telefónicas. Había visto sus documentos. Ricardo tenía todo muy bien planeado. Las propiedades estaban a nombre de empresas fantasma. Las cuentas bancarias estaban en paraísos fiscales. Además, añadió Esperanza, «si me divorcio, no tendré derecho a nada cuando él muera. Y Ricardo tiene el corazón débil, ya sabes». El doctor le dijo que debe cuidarse. Consuelo la miró con los ojos muy abiertos. «Esperanza, ¿en qué estás pensando?». «En sobrevivir, hermana, en sobrevivir». Esa tarde, Esperanza fue a la biblioteca municipal. Investigó sobre leyes de herencia, sobre testamentos, sobre seguros de vida. También investigó sobre algo más: venenos que parecen infartos naturales. Solo por curiosidad, se dijo a sí misma. Solo por curiosidad. Esperanza decidió que necesitaba conocer mejor a Valentina. El viernes por la mañana, se vistió elegante y fue a Construcciones Santamaría. Le dijo a Lupita que quería sorprender a Ricardo con el almuerzo. «Está en junta con la arquitecta nueva», le dijo Lupita, «en la sala de conferencias». Esperanza caminó por los pasillos hasta llegar a la sala. La puerta estaba entreabierta. Adentro estaban Ricardo y Valentina revisando planos. Pero no era una junta de trabajo normal. Ricardo tenía su mano en la pierna de Valentina. «Mi amor, después de este proyecto nos vamos a Brasil, como te prometí», escuchó que decía Ricardo. «¿Ya le dijiste a tu esposa?», preguntó Valentina. «No te preocupes por Esperanza. Ella va a entender. Además, ya no es joven. Se va a conformar con una buena pensión». Esperanza apretó los puños. ¿Una pensión? Después de 20 años de matrimonio, ¿él creía que se iba a conformar con una pensión? Pero Ricardo, ¿qué tal si ella no acepta el divorcio? Esperanza es una mujer simple,
Mi vida no va a hacer problemas. Es muy sumisa, sumisa. Esa palabra se quedó grabada en la mente de Esperanza como hierro caliente. En ese momento Valentina volteó hacia la puerta. Esperanza se escondió rápidamente, pero alcanzó a verla bien. Era hermosa, eso no se podía negar. Tenía unos 28 años, piel perfecta, cuerpo de modelo. Todo lo que Esperanza había sido 20 años atrás. Esperanza regresó a casa sin ver a Ricardo. Esa noche, mientras preparaba la cena, tomó una decisión. Su esposo iba a conocer a la verdadera Esperanza Morales, y no le iba a gustar nada. El lunes por la mañana, Esperanza despertó con una sonrisa. Ricardo ya se había ido a trabajar, como siempre. Esperanza tomó su café y empezó a hacer llamadas. Primero llamó a su primo Javier, que trabajaba como investigador privado en la Ciudad de México. Javi, necesito tu ayuda. Es sobre Ricardo. ¿Qué pasa, prima? ¿Por fin te diste cuenta de que ese tipo no te conviene? Necesito que investigues todo sobre él. Cuentas bancarias, propiedades, inversiones, todo. ¿Te vas a divorciar? Algo así. Javier no hizo más preguntas. Conocía a Esperanza desde niños y sabía que cuando tomaba una decisión, nada la detendría. Después llamó a Magdalena, su mejor amiga desde la secundaria, que ahora trabajaba como enfermera en el hospital civil. Magda, ¿te acuerdas cuando estudiamos química en la prepa? Claro, éramos muy buenas. ¿Por qué? ¿Tienes acceso a medicamentos en el hospital? Hubo un silencio largo. Esperanza, ¿qué estás planeando? Nada malo, solo curiosidad. ¿Sabes cuáles medicamentos pueden causar problemas cardíacos? Prima, mejor dime qué te pasa. Me tienes preocupada. Esperanza le contó todo. Magdalena se quedó callada por un momento. Esperanza, lo que estás pensando es muy peligroso. Lo que es peligroso es quedarse con los brazos cruzados mientras ese hombre me destroza la vida. Magdalena suspiró. Te voy a ayudar, pero solo con información. Nada más. Esa tarde, Esperanza fue al gimnasio por primera vez en años. También se cortó el cabello y se pintó las uñas de rojo. Si iba a pelear, iba a hacerlo viéndose bien. Cuando Ricardo llegó a casa esa noche, se quedó sorprendido. ¿Te ves? Diferente. ¿Te gusta? Sí, pero ¿por qué el cambio? ¿No puedo verme bien para mi esposo? Ricardo la besó en la mejilla, pero Esperanza notó que estaba distraído, seguramente pensando en Valentina. Durante la cena, Esperanza actuó como la esposa perfecta de siempre, pero por dentro, estaba planeando cada movimiento de su guerra silenciosa. Esperanza empezó a seguir a Ricardo, no todos los días, solo cuando él decía que tenía juntas especiales. Descubrió que él y Valentina se veían en un departamento en Providencia, cerca del World Trade Center. Una tarde lo siguió hasta ahí. Se quedó en el coche, observando. A las 6 de la tarde, Valentina salió del edificio. Esperanza la siguió hasta un café en la zona rosa. Valentina se sentó sola en una mesa. Esperanza respiró profundo y se acercó. «Disculpa, ¿eres Valentina Herrera?» Valentina levantó la vista, sorprendida. «Sí, ¿la conozco? Soy Esperanza Morales, la esposa de Ricardo Santamaría». El rostro de Valentina se puso pálido. «Señora, yo...» «Tranquila, mija, no vengo a hacer escándalo. ¿Puedo sentarme?» Valentina asintió, nerviosa. Esperanza se sentó y ordenó un café. «¿Sabes? Ricardo me ha hablado mucho de ti. Dice que eres muy talentosa». «Señora Esperanza, dime, ¿hace cuánto que están juntos?» Valentina no sabía qué decir. Esperanza sonrió. «No te preocupes. No voy a gritar ni a jalarte los cabellos. Solo tengo curiosidad. 6 meses», susurró Valentina. «¿Te ha dicho que me va a dejar por ti?» Valentina asintió. «Ajá. ¿Y te ha dicho cuándo?» «Después de que termine el proyecto del centro comercial». Esperanza tomó un sorbo de su café. «Mira, Valentina, voy a ser honesta contigo. Ricardo es un hombre muy complicado. Ha tenido otras aventuras antes». «¿Otras?» «Oh, sí, varias. Pero siempre regresa conmigo. ¿Sabes por qué?» Valentina negó con la cabeza. «Porque yo lo conozco mejor que nadie. Sé todos sus secretos. Y él lo sabe». Esperanza se levantó y dejó dinero en la mesa. «Cuídate mucho, mija. Y ten cuidado con Ricardo. No es el hombre que aparenta ser». Esperanza se fue, dejando a Valentina confundida y preocupada. Ese había sido solo el primer movimiento. Ahora venía lo bueno. Esa noche, Esperanza cenó sola. Ricardo había llamado para decir que se quedaría trabajando hasta tarde. Esperanza sabía que estaba con Valentina.
probablemente consolándola después de su encuentro. Javier la llamó a las 9 de la noche. Prima, encontré cosas interesantes sobre tu esposo. Dime, para empezar, tiene 3 cuentas bancarias en las Islas Caimán. En total, hay casi 50 millones de dólares. Esperanza se quedó sin habla. Sabía que Ricardo era rico, pero no tanto. ¿Cómo consiguió tanto dinero? Esa es la parte interesante. He estado investigando sus proyectos de los últimos 10 años. Hay varios contratos con el gobierno que parecen inflados. Creo que tu esposo ha estado lavando dinero. ¿Lavando dinero? Sí. ¿Y hay más? ¿Te acuerdas del accidente de construcción de hace 5 años? ¿El que mató a 3 trabajadores? Esperanza sí se acordaba. Había sido un escándalo en los periódicos. Una grúa se había caído en una de las obras de Ricardo. ¿Qué pasa con eso? Los reportes oficiales dicen que fue por falla mecánica, pero encontré documentos que sugieren que Ricardo sabía que la grúa tenía problemas y no la reparó para ahorrar dinero. Esperanza sintió un escalofrío. ¿Su esposo era un asesino? Javi, ¿estás seguro? Bastante seguro. Tengo copias de emails internos. Ricardo les dijo a sus capataces que ignoraran el reporte de mantenimiento. Esperanza colgó el teléfono con las manos temblando. Había vivido 20 años con un hombre que era capaz de matar por dinero. Cuando Ricardo llegó a casa a las 2 de la mañana, Esperanza estaba despierta leyendo. ¿Todavía levantada? No podía dormir. ¿Cómo estuvo tu junta? Bien, bien, muy productiva. Ricardo se fue a dormir, pero Esperanza se quedó despierta toda la noche, pensando. Su plan original había sido envenenar a Ricardo lentamente, haciendo que pareciera un infarto natural, pero ahora sabía que él merecía algo peor. Esperanza ya no solo quería la herencia, quería justicia. A la mañana siguiente, Esperanza recibió una llamada inesperada. Era Valentina. Señora Esperanza, ¿podemos vernos otra vez? ¿Para qué, mija? Por favor, es importante. Se encontraron en el mismo café. Valentina se veía nerviosa y cansada. Ayer, después de que se fue, estuve pensando en lo que me dijo, comenzó Valentina, sobre las otras mujeres de Ricardo. ¿Qué quieres saber? ¿Es verdad que él nunca las dejó por ellas? Esperanza estudió el rostro de la joven. Había algo más en su pregunta. Es verdad, pero tú eres diferente, ¿no es así? Valentina bajó la mirada. Ricardo me dijo que usted no puede tener hijos. ¿Es cierto? La pregunta fue como una puñalada. Esperanza y Ricardo habían intentado tener hijos durante años, pero nunca pudieron. Fue la tristeza más grande de su vida. Es cierto. Yo estoy embarazada. Esperanza sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Cuánto tiempo tienes? 2 meses. Se lo dije a Ricardo ayer en la noche. Él no reaccionó como esperaba. ¿Qué te dijo? Me dijo que me diera un tiempo para pensarlo, que era una complicación que no había planeado. Esperanza sintió una mezcla de cólera y compasión por la joven. Valentina, ¿sabes realmente quién es Ricardo? ¿Qué quiere decir? Esperanza tomó una decisión arriesgada. Le contó a Valentina sobre las cuentas bancarias secretas, sobre el dinero sucio, sobre los trabajadores muertos. Le contó todo. Valentina la escuchó con los ojos muy abiertos. No puede ser cierto. Te puedo enseñar las pruebas. Hubo un silencio largo. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó Valentina. Porque ese hombre nos está usando a las 2, y creo que juntas podemos hacer algo al respecto. Valentina la miró fijamente. ¿Qué está proponiendo? Que trabajemos juntas. Tú tienes acceso a sus documentos de trabajo. Yo conozco sus hábitos, sus debilidades. Entre las 2 podemos asegurarnos de que pague por lo que ha hecho. ¿Habla de matarlo? Esperanza negó con la cabeza. Hablo de algo mejor. Hablo de destruirlo completamente y quedarnos con todo. Valentina estuvo callada por varios minutos. ¿Qué gano yo con esto? La herencia de Ricardo está valuada en más de 100 millones de dólares. Si trabajamos juntas, podemos dividirnos todo. 50 millones para cada una. ¿Y mi bebé? Tu bebé crecerá sin conocer a un padre corrupto y asesino, y tendrá una vida de lujo. Valentina extendió su mano. Acepto. Esperanza y Valentina se reunieron al día siguiente en el departamento que Ricardo tenía en Providencia. Valentina tenía llaves. Primero necesitamos copiar todos sus documentos, dijo Esperanza. Contratos, correspondencia, todo. Valentina encendió la computadora de Ricardo. No tiene contraseña. Es muy confiado.
Durante 3 horas copiaron archivos. Esperanza se sorprendió de todo lo que encontraron. Ricardo no solo lavaba dinero, también evadía impuestos masivamente y tenía negocios con narcotraficantes. Dios mío, susurró Valentina. ¿Cómo no me di cuenta? Porque él es muy bueno mintiendo. A mí me engañó durante 20 años. Encontraron algo más interesante. Ricardo tenía un seguro de vida por $20 millones. El beneficiario era Esperanza. ¿Sabías de esto?, preguntó Valentina. No, nunca me dijo nada. También encontraron el testamento de Ricardo. En caso de su muerte, Esperanza heredaría todo. Pero había una cláusula. Si Esperanza moría antes que él, todo iría a una fundación benéfica. Esto cambia las cosas, dijo Esperanza. Si Ricardo muere, yo heredo todo. Pero si él descubre nuestro plan, podría matarme para que no herede nada. ¿Crees que sería capaz? Esperanza pensó en los trabajadores muertos, en las cuentas secretas, en todos los años de mentiras. Sí, creo que sería capaz de cualquier cosa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosas, o muy inteligentes. Esperanza había estado pensando en un plan nuevo, más complejo, pero más seguro. Valentina, ¿qué tan buena actriz eres? ¿Por qué? Porque vamos a fingir que yo estoy muerta. El plan era arriesgado pero brillante. Esperanza fingiría su propia muerte en un accidente de coche. Valentina sería la única testigo. Ricardo heredaría todo, pero solo temporalmente. Magdalena, la amiga enfermera de Esperanza, las ayudó a conseguir medicamentos que podían simular la muerte clínica por unas horas. Esto es una locura, dijo Magdalena. Si algo sale mal, pueden ir a la cárcel. Si no hacemos nada, Ricardo va a seguir matando gente, respondió Esperanza, y yo voy a terminar en la miseria. El plan era así. Esperanza tomaría las pastillas que la harían parecer muerta. Valentina encontraría el cuerpo después de un supuesto accidente de coche. En el hospital, Magdalena declararía la muerte. Después, cuando estuvieran solas, le darían a Esperanza el antídoto. ¿Y luego qué?, preguntó Valentina. Luego yo desaparezco oficialmente. Tú te quedas con Ricardo y tienes acceso a todas sus cuentas como la madre de su hijo. Cuando tengamos todo el dinero transferido a cuentas seguras, entonces Ricardo tiene su accidente. ¿Qué tipo de accidente? El mismo tipo que tuvieron los trabajadores. Una falla mecánica muy conveniente. Valentina se puso pálida. Esperanza, hablas como si fuera fácil matar a alguien. ¿Te parece fácil vivir sabiendo que Ricardo mató a 3 hombres inocentes? ¿Te parece fácil criar a tu hijo sabiendo que su padre es un asesino? Valentina puso sus manos en su vientre. No. Entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer. El jueves por la noche todo estaba listo. Esperanza se despidió de su hermana Consuelo sin decirle nada. ¿Estás bien? Te veo extraña. Estoy bien, hermana. Solo. Quiero que sepas que te quiero mucho. Ay, Esperanza. Me asustas cuando hablas así. No te preocupes. Todo va a estar bien. Esperanza abrazó a su hermana por última vez. Al menos, por última vez como Esperanza Morales. El viernes por la mañana, Esperanza tomó las pastillas que le había dado Magdalena. 15 minutos después manejó su coche hacia el barranco en las afueras de Guadalajara. Antes de que las pastillas hicieran efecto, llamó a Valentina. Ya está hecho. Ven rápido. Esperanza se quedó inconsciente en el coche. Valentina llegó 20 minutos después y llamó a la ambulancia, gritando histéricamente. ¡Ayuda! Mi amiga tuvo un accidente. No respira. En el hospital, Magdalena recibió el cuerpo de Esperanza. Siguiendo el plan, la declaró muerta por trauma craneal debido al accidente. Ricardo llegó al hospital 2 horas después. Cuando vio el cuerpo de Esperanza, se echó a llorar. No puede ser. Esperanza, mi amor. Valentina lo consoló, aunque por dentro se sentía enferma viendo la actuación de Ricardo. Lo siento tanto, Ricardo. Ella iba a visitarme cuando pasó el accidente. ¿Por qué iba a visitarte? Me había dicho que sabía de lo nuestro. Quería hablar conmigo sobre el divorcio. Ricardo se quedó callado. Valentina notó que parecía más aliviado que triste. El funeral fue 3 días después. Todo Guadalajara fue a despedir a Esperanza Morales. Ricardo hizo un discurso muy emotivo sobre su querida esposa. Pero esa misma noche, después del entierro, Ricardo fue al departamento de Providencia con Valentina. Al final todo salió bien, le dijo a Valentina mientras se servía un whisky.
Ahora podemos estar juntos sin complicaciones. Valentina no podía creer lo que oía. Ricardo, tu esposa acaba de morir. ¿No sientes nada? Claro que siento algo. Siento alivio. Esperanza ya no era la mujer de la que me enamoré. Se había vuelto aburrida, vieja. Tú eres mi futuro ahora. Valentina tuvo que salir del departamento antes de vomitar. No era por el embarazo, era por el asco que sentía hacia Ricardo. Mientras tanto, en el sótano del hospital, Esperanza despertaba de su muerte fingida. ¿Cómo te sientes?, preguntó Magdalena, como si hubiera estado muerta. Respondió Esperanza con una sonrisa débil. ¿Funcionó? Perfectamente. Ricardo no sospecha nada. Ahora eres oficialmente María Guadalupe Hernández, según estos documentos. Esperanza miró su nueva identificación. Su nueva vida había comenzado. Esperanza se escondió en una casa que Javier había conseguido en Tlaquepaque. Durante 2 semanas, no salió para nada. Se dejó crecer el cabello y se lo pintó de negro. También se puso lentes de contacto azules. Valentina la visitaba cada 3 días para reportar los avances del plan. Ricardo está transfiriendo dinero como loco, le dijo Valentina. Creo que está preparándose para huir del país. ¿Hacia dónde? Brasil, como me había dicho. Pero ahora quiere que yo vaya con él inmediatamente. ¿Y qué le dijiste? Que necesito tiempo para procesar tu muerte. Que no puedo dejar México tan pronto después del funeral. Bien. Necesitamos más tiempo para copiar todas las claves de sus cuentas. Valentina le entregó a Esperanza una caja llena de documentos. Encontré esto en su oficina. Son contratos con políticos, con jueces, con policías. Ricardo tiene a medio gobierno en su nómina. Esperanza revisó los documentos. Era peor de lo que había imaginado. Ricardo no solo era un ladrón y un asesino, era el centro de una red de corrupción que llegaba hasta el gobierno estatal. Con esto podemos hundirlo completamente, dijo Esperanza. Pero también es peligroso. Si estos políticos se enteran de que tenemos pruebas contra ellos, nos van a matar. ¿Qué hacemos entonces? Acelerar el plan. ¿Tienes las claves de sus cuentas bancarias? Algunas, pero las más importantes están en una caja fuerte en su oficina. ¿Sabes la combinación? No, pero sé que es algo relacionado contigo. He visto que pone fechas cuando abre la caja. Esperanza pensó por un momento. Prueba con nuestra fecha de boda, 15/03/1998. ¿Estás segura? No, pero es lo más lógico. Ricardo es muy sentimental en el fondo. Esa noche, Valentina fue a la oficina de Ricardo con la excusa de recoger unos planos. Usó la fecha que le había dado Esperanza. La caja fuerte se abrió. Adentro había documentos que valían millones de dólares, claves bancarias, contratos ilegales, fotografías comprometedoras de políticos y algo más que dejó a Valentina helada. Un sobre con el nombre Esperanza escrito a mano. Valentina tomó el sobre sin abrirlo. Su instinto le decía que era algo muy importante. Al día siguiente se lo llevó a Esperanza. Encontré esto en la caja fuerte. Tiene tu nombre. Esperanza abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita por Ricardo. Estaba fechada 3 meses atrás. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Quiero que sepas que siempre te he amado, aunque mis acciones te hagan pensar lo contrario. Sé que conoces mis secretos. Sé que sabes sobre el dinero, sobre los trabajadores, sobre todo. Eres más inteligente de lo que finjo creer. También sé que sabes sobre mis aventuras. Esperanza, las otras mujeres nunca significaron nada. Son distracciones, nada más. Tú eres mi vida. Pero hay algo que no sabes. Algo que me obliga a mantener distancia de ti. Algo que me está matando por dentro. Esperanza, estoy enfermo. Los doctores me dieron 6 meses de vida. Tengo cáncer de páncreas en etapa terminal. No te lo he dicho porque no quiero verte sufrir, pero también porque tengo miedo de que te quedes conmigo solo por lástima. Valentina no lo sabe. Nadie lo sabe. Ella cree que voy a dejar por ella, pero la verdad es que no tengo futuro con nadie. Mi abogado tiene instrucciones de entregarte esta carta si algo me pasa antes de que pueda decírtelo personalmente. Perdóname, mi amor. Perdóname por ser un cobarde. Perdóname por todo. Tuyo siempre, Ricardo. Esperanza dejó caer la carta. Se quedó sentada en silencio por varios minutos. ¿Qué dice?, preguntó Valentina. Esperanza le entregó la carta. Valentina la leyó 2 veces. No puede ser cierto. ¿Por qué iba a mentir en una carta secreta? Valentina se puso pálida. ¿Sabes qué significa esto?
Significa que Ricardo se va a morir de todas formas. No necesitamos matarlo. Y significa que todo lo que hemos hecho ha sido por nada, agregó Esperanza. Si él muere naturalmente en unos meses, yo heredo todo sin necesidad de fingir mi muerte. ¿Qué hacemos ahora? Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana. Ahora tenemos que tomar una decisión muy difícil. Esperanza no durmió esa noche. La carta de Ricardo había cambiado todo. Su esposo la amaba, estaba enfermo y iba a morir pronto. Todo el plan de venganza se desmoronaba. A la mañana siguiente, llamó a Valentina. ¿Ya decidiste qué vamos a hacer?, preguntó Valentina. Sí, voy a resucitar. ¿Qué? Le voy a decir a Ricardo que estoy viva. Voy a pasar sus últimos meses con él. Hubo un silencio largo. Esperanza, ¿estás segura? Después de todo lo que te hizo, después de todo lo que creíamos que me había hecho. La carta lo explica todo. Sus aventuras eran una forma de alejarse de mí para que yo no sufriera cuando él muriera. ¿Y qué hay de mí? ¿Y de mi bebé? Esperanza había pensado en eso también. Tú vas a seguir con Ricardo hasta que él muera. Después, nos dividimos la herencia como habíamos planeado. Tu hijo va a tener el apellido Santamaría y una fortuna. Pero ¿cómo voy a explicar que estás viva? Vamos a decir que todo fue tu plan, que tú fingiste encontrarme muerta para alejarlo de mí y quedarte con él. Cuando te dé remordimiento, me vas a confesar la verdad. Era arriesgado, pero podía funcionar. Esa tarde, Valentina fue a la casa que había sido de Esperanza y Ricardo. Él estaba empacando algunas cosas. ¿Qué haces?, preguntó Valentina. Preparándome para el viaje a Brasil. Ya no quiero estar en esta casa llena de recuerdos. Valentina respiró profundo. Ricardo, tengo que confesarte algo. ¿Qué? Esperanza no está muerta. Ricardo se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Esperanza está viva. Yo la ayudé a fingir su muerte. Ricardo se puso pálido. Se sentó en el sofá. ¿Por qué? Porque quería que fuéramos libres. Quería que ella desapareciera de nuestras vidas. ¿Dónde está? En Tlaquepaque, en una casa que alquilé para ella. Ricardo se levantó y tomó las llaves de su coche. Llévame con ella. Ahora. Ricardo manejó como loco hasta Tlaquepaque. No dijo ni una palabra durante todo el camino. Valentina estaba nerviosa. No sabía cómo iba a reaccionar Ricardo al ver a Esperanza. Llegaron a la casa a las 6 de la tarde. Esperanza los estaba esperando en la sala. Se había puesto un vestido azul, el color favorito de Ricardo. Cuando Ricardo la vio, se echó a llorar. Esperanza, mi amor. Hola, Ricardo. Él corrió hacia ella y la abrazó. Perdóname por todo. Perdóname por ser tan estúpido. Ya sé que estás enfermo, le dijo Esperanza suavemente. Ricardo se separó de ella. ¿Cómo lo sabes? Encontramos tu carta en la caja fuerte. Ricardo miró a Valentina. ¿Encontraron qué más? Todo, respondió Esperanza. Los contratos, el dinero sucio, los políticos, todo. Ricardo se sentó en el sofá, derrotado. ¿Me van a entregar a la policía? No, dijo Esperanza, pero vas a hacer algo por mí, lo que quieras. Vas a donar todo el dinero sucio a las familias de los trabajadores que murieron, y vas a confesar públicamente lo que hiciste. Esperanza, si hago eso, los políticos me van a matar antes de que el cáncer me mate. Entonces nos vamos del país, los tres. Tú, yo y Valentina. Valentina los miró confundida. ¿Los tres? Sí, dijo Esperanza. Vamos a ser una familia extraña, pero una familia al fin. Ricardo tomó las manos de Esperanza. ¿Me perdonas? Te perdono, pero solo si haces lo correcto. Ricardo asintió. Está bien, voy a confesar todo, pero primero quiero vivir un poco más contigo. Esa noche, los tres cenaron juntos en la casa de Tlaquepaque. Era una situación extraña, pero también hermosa. Dos mujeres que amaban al mismo hombre, un hombre que se estaba muriendo, y un bebé que iba a nacer pronto. Era el inicio de los meses más importantes de sus vidas. Ricardo cumplió su promesa. Una semana después del reencuentro, citó a los principales periódicos de Guadalajara para una conferencia de prensa. Esperanza y Valentina estaban escondidas en un hotel, viendo todo por televisión. Señores de la prensa, comenzó Ricardo, los he citado para confesar algunos crímenes que he cometido durante los últimos años. La sala se quedó en silencio. Ricardo confesó todo: el lavado de dinero, la corrupción de funcionarios públicos y, sobre todo, la muerte de los 3 trabajadores. Yo sabía que la grúa tenía fallas mecánicas,
dijo con lágrimas en los ojos, pero decidí no repararla para ahorrar dinero. Por mi culpa, 3 hombres buenos perdieron la vida. Los reporteros estaban escribiendo frenéticamente. También he estado evadiendo impuestos y lavando dinero del narcotráfico. Tengo pruebas de todo, y se las voy a entregar al Ministerio Público. Al final de la conferencia, Ricardo anunció que estaba enfermo y que no le quedaba mucho tiempo de vida. Quiero morir con la conciencia limpia. Las familias de los trabajadores recibirán una compensación de 5 millones de pesos cada una, y todo mi dinero ilegal será donado a organizaciones benéficas. Esa noche, la noticia fue la principal en todos los noticieros del país. Al día siguiente la policía llegó a arrestar a Ricardo, pero también llegaron otros visitantes menos amables. 3 camionetas negras se estacionaron frente a la casa de Esperanza y Ricardo. De ellas bajaron hombres armados. Esperanza, Ricardo y Valentina estaban desayunando cuando escucharon los disparos. ¡Al suelo!, gritó Ricardo. Los cristales de las ventanas se hicieron pedazos. Los hombres entraron a la casa. ¿Dónde están las pruebas?, gritó uno de ellos. ¿Cuáles pruebas?, preguntó Ricardo. El hombre le puso una pistola en la cabeza. No te hagas pendejo, Ricardo. Sabemos que tienes evidencia contra el gobernador. Ya entregué todo a la policía. Mentira. Nuestros contactos en la policía nos dijeron que solo entregaste la mitad. Era cierto. Ricardo había guardado las pruebas más comprometedoras como seguro de vida. Está bien, dijo Ricardo. Las pruebas están en una caja de seguridad en el banco, pero solo yo sé cuál. Entonces vamos al banco. Y si nos estás mintiendo, matamos a tu esposa y a tu novia. Los hombres se llevaron a Ricardo. Esperanza y Valentina se quedaron en la casa, con 2 hombres cuidándolas. ¿Crees que va a volver?, preguntó Valentina. No lo sé, respondió Esperanza, pero tenemos que estar preparadas para lo peor. Ricardo no regresó esa noche, ni la siguiente. Los hombres armados seguían custodiando a Esperanza y Valentina. Al tercer día, uno de los hombres recibió una llamada telefónica. Habló en voz baja, y luego se acercó a las mujeres. Su esposo está muerto, le dijo a Esperanza. Lo matamos cuando intentó escaparse del banco. Esperanza sintió como si le hubieran arrancado el corazón. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotras? Eso depende. ¿Saben dónde están las pruebas? No, mintió Esperanza. Ricardo nunca nos dijo. El hombre las miró con desconfianza. Jefe, las mujeres dicen que no saben nada. Habló por teléfono. Hubo una pausa larga. Está bien, nos vamos. Pero si descubrimos que nos mintieron, vamos a regresar. Los hombres se fueron, dejando a Esperanza y Valentina solas en la casa destrozada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valentina llorando. Nos vamos de México, respondió Esperanza. Esta misma noche. ¿Con qué dinero? Ricardo me dio las claves de una cuenta en Suiza. Tiene $10 millones limpios. Esa noche, Esperanza y Valentina empacaron solo lo necesario. Magdalena las llevó hasta la frontera con Estados Unidos. Cuídense mucho, les dijo Magdalena al despedirse, y manténganse en contacto. Esperanza y Valentina cruzaron la frontera como turistas. De ahí tomaron un avión a Nueva York y después otro a Zúrich. Durante el vuelo, Esperanza le dijo a Valentina: cuando lleguemos a Suiza, vamos a empezar una nueva vida. Tu bebé va a nacer en un país seguro. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a vivir. Por primera vez en años voy a vivir de verdad. Valentina puso su mano en el brazo de Esperanza. ¿Crees que Ricardo nos esté viendo desde donde esté? Espero que sí, y espero que esté orgulloso de nosotras. El avión despegó hacia su nueva vida, dejando atrás un México lleno de corrupción, mentiras y dolor. 6 meses después, Esperanza y Valentina vivían en una villa hermosa en las afueras de Ginebra. Valentina había dado a luz a una niña preciosa a la que llamaron Esperanza, en honor a su nueva madre adoptiva. Las 2 mujeres habían aprendido francés y alemán. Esperanza había abierto una pequeña galería de arte, mientras que Valentina estudiaba arquitectura en la Universidad de Ginebra. Una tarde de primavera, mientras tomaban té en el jardín, Valentina le dijo a Esperanza: ¿crees que hicimos lo correcto? ¿Qué quieres decir? Todo. Fingir tu muerte, huir del país, dejar que Ricardo muriera solo. Esperanza cargó a la bebé y la meció suavemente. Valentina: Ricardo murió porque se metió con gente muy peligrosa. Nosotras no pudimos salvarlo. Pero si no hubiéramos empezado todo esto, tal vez estaríamos muertas las 3.
O tal vez Ricardo habría muerto de cáncer sin confesar sus crímenes. Al menos así, las familias de los trabajadores recibieron justicia. Era cierto, antes de morir, Ricardo había logrado transferir 20 millones de pesos a las familias de las víctimas. No era suficiente para devolverles la vida a sus seres queridos, pero era algo. ¿Extrañas México?, preguntó Valentina. Todos los días. Pero no puedo regresar. Esperanza Morales está muerta, ¿recuerdas? Podrías resucitar otra vez. Esperanza sonrió. No. Esperanza Morales era una mujer que vivía en las sombras de su esposo. María Guadalupe Hernández es libre. Esa noche, Esperanza recibió un email de Javier, su primo investigador. Prima, tengo noticias. 3 de los políticos que estaban en los documentos de Ricardo fueron arrestados la semana pasada. Uno de ellos, el gobernador, se suicidó en su celda. La confesión de Ricardo está limpiando Guadalajara de corruptos. También tengo malas noticias. Consuelo está muy enferma. Los doctores dicen que le quedan pocos meses. Pregunta por ti todos los días. ¿Hay alguna posibilidad de que regreses? Aunque sea para despedirte. Te quiere Javier. Esperanza cerró la computadora con lágrimas en los ojos. Su hermana se estaba muriendo y ella no podía estar con ella. ¿Qué pasa?, preguntó Valentina. Esperanza le contó sobre Consuelo. Tienes que ir, le dijo Valentina. No puedo, es muy peligroso. Esperanza, es tu hermana. Si no vas, te vas a arrepentir toda la vida. Esperanza sabía que Valentina tenía razón, pero también sabía que regresar a México podía significar la muerte. Esa noche tomó una decisión que cambiaría todo otra vez. Esperanza viajó a México con documentos falsos. Se había cortado el cabello muy corto y se había operado la nariz. Parecía una persona completamente diferente. Javier la recogió en el aeropuerto de Guadalajara. Prima, casi no te reconozco. Esa es la idea. ¿Cómo está Suiza? Tranquila. Muy diferente a esto. Mientras manejaban por las calles de Guadalajara, Esperanza sintió una mezcla de nostalgia y tristeza. Era su ciudad, pero ya no era su hogar. ¿Cómo está la situación con los políticos?, preguntó. Muy caliente. Han arrestado a más de 20 funcionarios. Algunos están colaborando con la justicia, otros han desaparecido. ¿Y los hombres que mataron a Ricardo? Muertos. Los mataron sus propios jefes para que no hablaran. Llegaron al hospital donde estaba Consuelo. Esperanza se puso una peluca negra y lentes oscuros antes de entrar. Consuelo estaba muy delgada y pálida, pero se iluminó cuando vio a Esperanza. ¿Esperanza? ¿Eres tú? Sí, hermana, soy yo. Consuelo empezó a llorar. Sabía que no estabas muerta. Lo sabía en el corazón. Esperanza le contó toda la verdad. Sobre el plan, sobre Ricardo, sobre Suiza. ¿Eres feliz?, preguntó Consuelo. Sí, por primera vez en años. Soy feliz. Entonces valió la pena. Esperanza pasó 3 días con su hermana. Hablaron de su infancia, de sus padres, de todos los recuerdos hermosos que tenían juntas. El tercer día Consuelo murió pacíficamente mientras dormía. Esperanza estaba tomándole la mano. No pudo quedarse para el funeral. Era muy arriesgado. Esa misma noche, Javier la llevó de vuelta al aeropuerto. ¿Vas a regresar algún día?, preguntó Javier. No lo sé. México siempre será mi corazón, pero ya no es mi vida. En el avión de regreso a Suiza, Esperanza lloró por su hermana, por Ricardo, por la vida que había perdido, pero también sonrió pensando en la vida que había ganado. Cuando llegó a Ginebra, Valentina la estaba esperando en el aeropuerto con la bebé. ¿Cómo estuvo?, preguntó Valentina. Difícil, pero necesario. ¿Estás lista para seguir adelante? Esperanza tomó a la bebé en sus brazos. Sí, estoy lista. 5 años después, Esperanza y Valentina seguían viviendo en Suiza. La pequeña Esperanza había crecido y hablaba español, francés e inglés perfectamente. Valentina se había graduado como arquitecta y tenía su propia firma. Esperanza había expandido su galería de arte y se había convertido en una mujer de negocios respetada en Ginebra. Una tarde, mientras las 2 mujeres tomaban café en el jardín, llegó una carta de México. Era de un abogado de Guadalajara. Estimada María Guadalupe Hernández, nos dirigimos a usted porque creemos que puede ser la beneficiaria de una herencia importante. Hemos estado buscando a una persona llamada Esperanza Morales durante 5 años. Recientemente, un investigador privado nos proporcionó información de que usted podría ser la misma persona. La herencia consiste en propiedades valuadas en $50 millones.
provenientes de la venta de las empresas de Ricardo Santamaría. El dinero ha estado en un fideicomiso esperando a ser reclamado. Si usted es Esperanza Morales, por favor contáctenos lo antes posible. Atentamente, licenciado José María Vázquez. Esperanza y Valentina se miraron sorprendidas. ¿Vas a responder?, preguntó Valentina. No lo sé, ya no necesito ese dinero. Y reclamarlo significaría admitir que estoy viva. Pero ese dinero podría ayudar a mucha gente. Esperanza pensó por un momento. Tienes razón. 2 semanas después, María Guadalupe Hernández viajó a México para reclamar la herencia de su hermana fallecida, Esperanza Morales. El abogado no hizo muchas preguntas. Era obvio que sabía la verdad, pero le convenía cerrar el caso. Esperanza donó $40 millones a organizaciones que ayudaban a víctimas de la violencia y a familias de trabajadores de la construcción. Se quedó con 10 millones para asegurar el futuro de Valentina y la pequeña Esperanza. De regreso en Suiza, las 2 mujeres brindaron por su nueva vida. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Valentina. ¿Qué? Al final, tu plan original funcionó. Te quedaste con la herencia de Ricardo. Esperanza sonrió. Sí, pero de una forma que nunca imaginé. Y lo más importante es que encontré algo mejor que dinero. ¿Qué? Una familia, una hermana, y la oportunidad de empezar de nuevo. Valentina levantó su copa. Por las segundas oportunidades. Por las segundas oportunidades, repitió Esperanza. Afuera, la nieve comenzaba a caer sobre Ginebra. Dentro de la casa, 3 mujeres de diferentes generaciones se preparaban para el futuro. Esperanza, la mujer que había aprendido a resucitar, Valentina, la joven que había descubierto su fuerza, y la pequeña Esperanza, que crecería sabiendo que las mujeres pueden ser capaces de cualquier cosa cuando se unen. La herencia del corazón roto se había convertido en el fundamento de un corazón sanado.